veces a Yamal a mirar el chino. Yamal cuando la última vez que lo pararon, él me lo contó como una historia pintoresca. En Burgos, cuando... Sí. Y él me hizo mención, no sé si eso se ha podido comprobar o no se ha podido comprobar, él me hizo mención de que llamó a un guardia civil que se llamaba Carlos. Pero... no sé si ha habido alguien con el interés suficiente para verificar si desde los teléfonos de Yamal se registró a esa hora una llamada. Que desconozco el hecho. Bueno, entonces hemos contado un poco la historia de cómo conoces a Rafa, cuál es tu relación, cómo ahí se ven claras vinculaciones de trabajo con la Guardia Civil. ¿Cuándo conoces a Yamal Hamidán el chino? Bueno, si quieres empezamos a hablar de Yamal Hamidán el chino, pero yo creo que habría que matizar una serie de cosas. Cuéntame. Habría que matizar una serie de cosas en cuanto a Rafa. Porque lo de Rafa comenzamos con esa introducción de cómo lo conozco, de dónde... ¿Cómo llega a ser confidente? De cómo empieza a trabajar y todo eso, pero es que después de eso, ¿sí? Respecto de los explosivos, Rafa estaba trabajando para Caballero. Sí. Que nos hemos quedado... Con Valdemoro, es verdad. Nos hemos quedado ahí un poco en el aire. Eso. Y entonces, pues, nos surgieron a nosotros en la UCO una serie de servicios en donde pensamos que Rafa nos podía venir muy bien. Entonces yo hablo con Rafa y le digo, mira, tío, que ya no vas a trabajar más con la UCO. No, pero con Valdemoro. Con Valdemoro. Con Caballero. Y te vienes a trabajar a la unidad. Con la unidad central operativa que es la UCO. Sí. Y te vienes a trabajar ya con nosotros ya directo. Y entonces él me dice, pues muy bien. Y ahí es donde le asientan a Víctor ya como... Sí, ahí Víctor ya queda como supervisor. Como controlador suyo. Sí, como controlador de él, directamente. Y entonces comenzamos a trabajar. Se hicieron varias cosas de esto y lo que nos afecta al tema del 11M, a Rafa le seguían haciendo las propuestas de los explosivos todavía. Desde Asturias. Sí. Entonces se nos hizo la propuesta de explosivos y bueno, se la hicieron a él y él lo hablábamos y tal y se le dijo que tiraba para adelante y tal. Se comentó varias veces eso y después Rafa surgió aquello de que subió una muestra que se le pidió. Aquella muestra, hay unas cosas que es que la muestra de explosivo que además esa muestra de explosivo se la da José Emilio Suárez Trasorras, se la da en una cafetería aquí en Las Rozas. Se la da a Rafa, sí. Se la da a Rafa, quien tiene una reunión en una cafetería que está frente al cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas. Y Rafa se la entrega a la gente de la Guardia Civil, Mariano Castillejo. Y Mariano dice que habla contigo. Es que normalmente eso era un trabajo de Víctor, pero Mariano era el guardia que iba con él siempre. Entonces Víctor estaba haciendo un servicio fuera y fue solamente Mariano a recoger la muestra. Y la muestra la llevaron a dependencias de la UCO, la examinaron y la desestimaron. Dijeron que no era buena y tal y la tiraron. La tiraron, eso es lo que han contado. Que para mí es completamente incierto, pero digo que es incierto porque no es por tirar una piedra al tejado de la Guardia Civil, sino todo lo contrario. A ver, la unidad central operativa, a pesar de la imagen que han dado, es una unidad de gente tremendamente especializada y tremendamente profesional. Hay unos agentes de campo no buenos, son cojonudos. Son la élite de España. Entonces, cuando a mí me dicen que una muestra se ve y se tira, obviamente no me lo creo. No me lo creo porque conozco el sistema de trabajo y sé lo pejilleros que son. Es que se analizan las cosas se analizan pero por 3 veces. Y a mí que me cuenten esa historia, pues no me la creo. Que me hablen de que nunca se había hecho mención a el tema de los explosivos, pues la verdad que no me lo creo, porque es una cosa que la habíamos trabajado. Cuando vino aquella muestra,
cuando vino aquella muestra, inclusive, yo tuve una reunión, un tema de trabajo y tal, en donde a mí se me dijo que, a mí y a Rafa, que si ofrecieran esos explosivos, a ver si había juego y a ver a quién le podían encajar y para qué, porque en principio esos explosivos de Asturias, lo que se suponía es que iban a servir para hacer atracos a cajas fuertes de polígonos. Esa era un poco la idea. Entonces se dijo, oye, pues moveros a ver a quién le pueden interesar, cómo va el rollo y ya está. Pero claro, después surgió las cosas como surgieron. Entonces eso se habló y nosotros lo propusimos, lo ofrecimos. Yo inclusive lo he declarado y creo que ha salido en prensa. Yo llegué a ofrecer esos explosivos a colombianos, también lo ofrecí a unos grupos del este, tal, y Rafa también, por su parte. Rafa coincidió con esta gente que sí que estaban interesados en la compra de los explosivos por hachís, y entonces pues... Y todo bajo el control de la Guardia Civil. Por supuesto. Pero es que eso no hay ningún lugar a dudas. Bueno, entonces hemos visto cómo Rafa está perfectamente integrado en los servicios. Sí. Él os habla de Antonio Toro desde el principio, luego se habla de José Emilio Suárez Trasorras porque es quien le da la muestra de explosivo. Hombre, pero es que hay un dato muy importante. A Rafa en una ocasión estaba en una discoteca y no me acuerdo ahora el nombre de la discoteca esa que después del Manzanares, el Divino. Estaba ya en una discoteca y tuvo una pelea y entonces pues le dieron una puñalada y le clavaron La Riviera, no dicen por ahí la discoteca. La Riviera. La discoteca. O el Divino, no lo sé. Bueno, el Divino, creo que es el Divino. Bueno, es que no me acuerdo ahora. El Divino está en Ibiza. La Riviera es la que está en Manzanares. Sí, es una que está ahí, que es como un centro comercial. Bueno, total, que le metieron una puñalada. Y tuvo que ser ingresado en el hospital. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, oye, que estoy aquí en el hospital y que nada, que vengas a verme. La idea de él es que yo le facilitara información y tal para averiguar los que le habían mandado a apuñalar, con la idea de matarlos. Entonces, pero bueno, le quité un poco la idea que llevaba, la trastocamos de otra forma y hicimos esto. Pero cuando fui a verlo en el hospital, además de la puñalada, vi que llevaba la mano completamente vendada. Y entonces le dije, pero ¿te han apuñalado ahí y en la mano también o qué ha pasado? Y en ese momento, pues eso parecía la mezquita, estaba todo lleno de moros. Entonces no me dio muchas explicaciones, pero su novia, en aquel momento era una de las novias que él tenía, se llamaba... En aquel momento era Elenia. Entonces Elenia me dice, calla, que me tiene hasta los cojones ya. Se mete en cada lío, pues no le has tallado un detonador en casa y tal. Y digo, no jodas. Pero ahí lo estuvimos hablando, luego le pregunté a él, que me has tallado eso, estaba ahí mirando a ver cómo funcionaba la mierda y me dio un susto, que explotó y tal, igual. Y total que claro, pues hombre, para mí esa información era importante. Entonces no hice más que salir de ahí y llamé a la unidad y lo comuniqué. Yo dije, oye, ¿cómo está el tema de los explosivos? ¿Lo estáis controlando? ¿Lo lleváis esto? Y me dice, ¿por qué? Digo, joder, porque he estado viendo a Rafa y me dice que le ha explotado un detonador en la mano. Y me dice, bueno, Víctor, me dice, pero un detonador, ¿estás seguro? Y digo, joder, es lo que me ha dicho la novia. Y luego me lo ha dicho él. Digo, pero vamos, se sale pronto de dudas. Vais, lo veis y se pide al médico que lo están curando, se pide una información y un certificado, lo que sea, ¿no? Entonces se hizo de esa forma. Se presentaron el alférez y el guardia allá en el hospital, lo visitaron y averiguaron esos términos. Entonces quiero decir, eso para mí es un dato importante porque sí que se hace constancia de que los explosivos no es como alegado
el general Galindo, el general Félix Hernando, de que no se sabía, de que ni se lo creía, ni que no sé qué. Bueno, es toda una puta de una patraña. Con todos los respetos para Félix Hernando, se le podía caer la cara de vergüenza por mentir tan bellacamente de esa forma. Pero, hombre, que no somos imbéciles. O sea, estamos hablando de 100 kilos de explosivos, no se da ningún valor a eso. Estamos hablando de que en aquella época se había hablado de un tema que le han restado toda la importancia del mundo, pero que fue un tema trascendental. A mí, cuando se habla de Rafa y se le tira de esa forma, pues bueno, Rafa no es un santo, obviamente que no es un santo, pero me gustaría saber cuántas familias le podrían dar las gracias cuando se ayudó a desarticular, con información de Rafa, el atentado que estaba previsto explotar en el en el campo de aquí, de Santiago Bernabéu, sí. A mí me gustaría saber, porque Rafa pasó esa información, a nosotros nos llegó y esa información se trabajó desde la UCO.